capítulo histórico. ¿Por qué? Porque hablamos de historia. Bueno, pero un capítulo histórico porque hablamos de historia. Ya. Centro Humanismo, el primero Justicia. Democracia Social para un nuevo tiempo. Socialdemocracia para Acción Democrática. Partido Progresista Democrático Plural para Voluntad Popular. Centro Liberal para 20 Venezuela. Y Democracia Social Cristiana para COPEI. Esos son los, más o menos, según sus propias palabras, la manera ideológica de cada uno de los partidos, las corrientes ideológicas de cada uno de los partidos más importantes de Venezuela, que no sea el PSUV, obviamente. ¿Por qué estamos trayendo esto aquí a colación? Porque, como te has dado cuenta, ninguno de esos partidos realmente habla mucho de derecha como tal. Es más, varios hacen bastante énfasis en de ser centro algo, y le ponen un objetivo. Porque de ahí viene nuestra pregunta y nuestro episodio del día de hoy. ¿Existe y existirá la derecha política en Venezuela, César Báez? ¿O qué es ser? ¿O qué es ser de derecha? Política en Venezuela. O en general. Venezuela. Vamos a empezar con Venezuela, pues. Bueno, ha sido un debate probablemente muy exacerbado durante el chavismo porque queda muy claro para todos los venezolanos que el chavismo es un movimiento de izquierda. Y recuerdo creciendo y quizá teniendo esas primeras exposiciones en el colegio sobre partidos políticos, pasar por una lista muy parecida y empezar a realizar como, bueno, si el chavismo es de izquierda, ¿por qué hay partidos de oposición de izquierda? No se supone que estas son las ideas que están aplicando. ¿Cómo se puede oponer uno desde la izquierda? Y eso yo creo que ha llevado a mucha gente a la conclusión de que hay una especie de orfandad política de quien se considera derecha en Venezuela. Sí, mucha gente incluso ha dicho que en Venezuela no hay derecha y nunca ha habido derecha. Pero a mí no me parece que eso necesariamente sea cierto. Pero primero hay que ver qué carajo significa ser de derecha. O sea, no es solamente escribir con la mano derecha, no, claramente, ¿no? Sino que todo el mundo es de derecha. Pero ¿qué es ser de derecha? Probablemente la mayoría de gente diga es estar contra la izquierda. Contra la izquierda. Ojo, esa es una definición. Sí, Esa es la definición original. Reaccionaria. No, y es la definición original. Ok. Porque aquí viene el datico histórico. Clásico. Pero la izquierda-derecha empieza en la Revolución Francesa porque la gente más jacobina, los más radicales, se sentaban en la izquierda de la Asamblea Nacional y la gente más monárquica, más basada, si me preguntas, se sentaban, bueno, es la verdad, se sentaban en la derecha de la Asamblea. Y ahí sale la vaina de izquierda y derecha. Entonces, por definición, realmente la derecha es oponerse a la izquierda, a ver, de un punto de vista como que muy histórico, empezando por ahí. Podrías decir lo contrario acerca de la izquierda y nos quedamos en una definición puntual. Exacto. Lo que pasa es que la derecha debería, o la derecha también como oposición política, propone algo. Lo que es problemático es que en la situación de la Asamblea Nacional Francesa es muy claro entender qué es lo que cada bando propone. Ahora, aplicar eso a otras circunstancias hace que se complique un poco más el definir qué es lo que propone la derecha. Porque hasta cierto punto entonces en todos los países hay una derecha. Porque siempre va a haber un lado mucho más revolucionario, digamos, de cambios más drásticos, y va a haber siempre un lado que se opone un poco más a algunos cambios en específico, y te podrías ir que de esa manera hay derecha e izquierda. Pero lo que pasa ahí es que tendrías puntos raros porque habrían países muy de izquierda donde hay derecha, es como muy extraño. Pero además de eso, o sea, además de estar en contra de la izquierda, está el otro, que es obviamente lo que usualmente se ha categorizado de la derecha, tal vez en los últimos años un poco diferente, pero que es el liberalismo, ¿no? Que es el liberalismo clásico, que es la defensa del libre mercado, Estado limitado, etc. Usualmente, en Latinoamérica por lo menos, se considera eso más de derecha, y el socialismo, claramente, el comunismo, de izquierda. Sí. ¿Ok? Pero eso no es lo único, en Latinoamérica, ¿no? tenemos una historia bastante convulsa con este tipo, con este approach a la definición. Porque, de cierta manera, creo que se sobrepone la experiencia que es compartida de dictaduras militares y movimientos insurgentes, en las que las dictaduras militares, prácticamente todas, eran de derecha. Y los movimientos insurgentes, prácticamente todos... Yo creo que todos. Prácticamente todos, no realmente. Pero digamos, prácticamente todos los movimientos insurgentes... Eran de izquierda. Eran de izquierda. Entonces, hay un problema en el que se empiezan a mezclar no solamente posiciones políticas, propuestas políticas, sino también sistemas de gobierno. Y yo creo que eso, en lo particular en Venezuela, es lo que el chavismo más intentaba apelar a que esa sea la definición que la gente entienda. Que quien es de derecha hace apología al fascismo, a la dictadura, al autoritarismo, al totalitarismo. No, realmente es una posición de derecha. Hay autoritarismos de izquierda para tirar para el techo. Sí.
Pero creo que esa es la definición que se ha querido también un poco desde lo oficial imponer. Sí. Que, pues a ver, termina haciendo que decir que alguien es de derecha es equivalente a un insulto. Es básicamente, sí. Bueno, y es más, por mucho tiempo en Venezuela eso fue así. Por eso es que tú no te tienes que ir tan atrás. Ahorita tú puedes decir que eres de derecha en Venezuela y no pasa nada. Claro. Pero tú te puedes ver a líderes políticos que hoy pueden decir con mucha tranquilidad, soy de centro derecha, hace 15 años, 18 años hacían cualquier cantidad de malabares para decir que realmente sí eran socialistas. O sea, Sí. ¿por qué? Porque, digamos, la cultura política en Venezuela era muy así. Entonces, para mí realmente la derecha, para entenderlo, hay dos tipos de derecha. Está la derecha de, digamos, liberalismo clásico, que no necesariamente, a mí no me gusta decir que eso es necesariamente derecha, porque el liberalismo puede no ser de derecha. Realmente, originalmente, no me parece que es de derecha. Y están lo que los valores tradicionales, ¿no? La clásica de los valores tradicionales, más de conservadurismo. Y las dos pueden ser clasificadas globalmente como derecha, a pesar de que proponen cosas a veces muy diferentes. Sí, yo diría que ahí quizá la diferencia es que quien se identifica más desde la ala liberal de la derecha probablemente tiene una apertura hacia la innovación, incluso la evolución de instituciones sociales, mientras que el conservador tiene la posición de no, las instituciones hay que mantenerlas, salvaguardadas, hay que protegerlas. También un énfasis mayor en la tradición. Claro, por supuesto. En la historia, etcétera. Y el cambio liberal no necesariamente quiera eso. Creo que puede haber un aprecio, pero no necesariamente hay un arraigo. Exacto. Y son decisiones, porque son posiciones encontradas. Claro. Personas que consideran que el atenerse a la tradición es lo que protege la identidad son conservadoras, y hay quienes pensamos, yo me incluyo ahí, que aferrarse a la tradición, o sea, soltarse de la tradición, mejor dicho, no necesariamente implica la desaparición de la identidad. Puede haber evolución de la identidad, como la ha habido durante toda la historia humana. Pero al final, se contraponen, pero al final es... Por eso es que es complicado definir per se la derecha, porque sí es una reacción. O sea, tienes que evaluarla en base a en contra de la izquierda. Pero bueno, en Venezuela sí ha habido, a pesar de todo esto, sí hay un poco de historia en temas de derecho. O sea, post-independencia tienes el Partido Conservador, correcto, está en la división del Partido Conservador y el Partido Liberal, que ideológicamente no es que tenían grandes debates, era realmente una pelea a ver quién se queda con el coroto, ¿okay? Sí, de hecho, en el libro de los primeros 100 años de historia de Venezuela, Rafael Arraiz Luca, a mí me llamó mucho la atención leyéndolo, de que él hace la aclaración. El Partido Conservador realmente llevó a cabo políticas liberales. Eran liberales manchesterianos, creo que sí, era. Y el Partido Liberal, al contrario, llevó a cabo políticas que pudieran, en ese contexto histórico, más bien adjudicarse a un partido conservador. Entonces, no necesariamente era una división de mis ideas son estas, mis ideas son otras. No, era más, mis caudillos son estos, mis caudillos son aquellos. Yo me acuerdo que hay una cita, no me acuerdo quién la dijo, pero que después de la Guerra Federal, alguien dice... Bueno, nosotros somos federalistas porque los godos eran centralistas, pero si yo hubiese sido si él hubiese sido federalista, nosotros hubiésemos centralistas. Sí. O sea, era una cuestión de, digamos, repartirse la tajada. Pero bueno, en teoría, el Partido Conservador, entre comillas de derecha, eran los godos, la gente de Páez, etcétera. Ideológicamente, como lo quieras definir, ¿no? Después viene Gómez. Pero yo quisiera hacer un inciso antes de llegar allí, porque sí creo que hay como una rama ideológica que se abre en la historia política de Venezuela, y particularmente es una posición social a partir de Antonio Guzmán Blanco y sus conflictos con la iglesia, porque la iglesia era un poder político. Sí. Bueno, sí, lo sigue siendo. Pero en aquel momento... Sí, Guzmán amenazó con separarse todo de la iglesia. Claro, la clase secular era una clase política con muchísima más fuerza política la que puede tener, que repito, la sigue manteniendo. Yo creo que ahí empieza a haber una especie de... Aunque no me parece que se consolida posteriormente, sino que se queda abandonado un poco por las características sociales de Venezuela. Pero sí creo que ahí hay una mención honorífica de un conflicto que podría haber derivado en una derecha, en una izquierda, al menos en el sentido social, o de las relaciones con la iglesia como poder político. Sí, evidentemente, si estás más fuera de la iglesia eras más de derecha, si eras más secularista, más liberalista francés, que tal la diferencia entre liberalismo francés y liberalismo anglosajón. Creo que eso era en el siglo XIX lo que había. Pero después, al final del día, eso no era realmente lo que primaba era la pelea entre caudillos. Con Gómez, yo sí creo que empieza ya más una tradición de un tipo de derecha, que es un tipo de derecha muy específico también, porque es un tipo de derecha que se basa mucho en
el autoritarismo, claramente, eso no es necesariamente poco común. También utiliza mucho el positivismo, toda la filosofía del positivismo, de aplicar como una especie de método científico a temas sociales, etc. Esa rama de conservadurismo venezolano se consolida. ¿Por qué? Porque las élites venezolanas que gobernaron con Gómez gobiernan después con López Contreras y después con Minangarita. ¿Okay? Y eso es una parte, digamos, de la tradición, entre comillas, de derecha en Venezuela, que digamos, termina en 1945. El 18 de octubre de 1945 con el golpe de Estado, Revolución de Octubre, depende de a quién le quieras preguntar, amigo. Y ahí, esa historia, esa rama, que después sigue creo que la Pietri, muere, o sea, a nivel de influencia política muere, pero se mantiene esa tradición. O sea, yo creo que mantiene, y ahorita se ve un poco más de ese tema, como que antes tu posición con respecto al 18 de octubre puede justificar un poco esos temas. Y eso es una parte importante para mí, me parece, de la historia a nivel político de Venezuela en la derecha. Después llega Pérez Jiménez. Sí, lo que yo diría también de este periodo es que, a ver, por el hecho de que después de la Revolución Liberal Restauradora, 1899, Cipriano Castro empieza a consolidar el Estado Nacional que no existía, y es Gómez quien realmente termina de consolidar el Estado Nacional, ahí parece, a mi criterio, de que hay más posibilidad de que se genere un caldo de cultivo político, donde ya hay un debate ideológico, donde sí, quienes apoyan al gobierno, no necesariamente el gobierno o la dictadura, proponen, por ejemplo, temas de positivismo. Todo el mundo conoce la obra Socialismo Democrático de Laureano Vallenilla Lanz. Pero al mismo tiempo, como en toda situación social, hay una contracultura, hay una respuesta que pretende de alguna manera ir en contra a esa élite establecida que, bueno, gobernó Venezuela por 27 años. Sí, Gómez, en concreto. Y esa respuesta es una respuesta al positivismo que se nutre muchísimo del marxismo, se nutre muchísimo del posmodernismo posteriormente. Y yo creo que eso es lo que también empieza a darle una identidad propia a esos primeros movimientos, como por ejemplo de la Revolución de Octubre. Y mucha gente, por ejemplo, le encanta catalogar a Rómulo Betancourt como un comunista porque ayudó a fundar el Partido Comunista de Costa Rica, y el Plan de Barranquilla, que era una misión nacional, pues tenía algunos aspectos marxistas, a pesar de que ya vamos para Rómulo, luego vamos a comentar lo que hizo Rómulo cuando llegó al poder. Pero lo que me parece más importante es que si en esta época esos movimientos marxistas también nutrían una corriente que posteriormente se convirtió en la Fuerza Democrática Venezolana, y pues no hubo un comunismo en la era democrática en Venezuela tampoco. Bueno, gracias. Pero lo quiero remarcar porque... ¿Gracias a quién, compañero? Bueno, gracias a las fuerzas democráticas. Pero yo lo que quiero remarcar con esto es que a mí siempre me pareció un poco injusta esta crítica contra el marxismo, entendiendo que, a ver, era la respuesta del momento histórico al positivismo. No es lo que yo no estoy haciendo no es una defensa del marxismo. Simplemente quiero que esa sea la explicación que pueda compartir. Sí. Bueno, y era también incluso, tú estás en el mundo desarrollado en los 30, realmente las dos alternativas que se hablaba mucho, como que estaba en boga, era literalmente comunismo-fascismo. O sea, la democracia se veía muy, o liberalismo, el liberalismo clásico, estaba en retroceso, en franco retroceso en los 30, en general, no solamente en Alemania, obviamente, en Italia, pues, de bolas, ¿no? Pero si te vas a... incluso dentro de las élites intelectuales en Estados Unidos era muy pro-marxista, muy pro-comunista. Sí. O sea, era bastante... Y evidentemente de allá vienen... se sacaban las influencias, ¿no? Como lo vimos en Oppenheimer. En efecto. Como lo vimos en Barbie. Posteriormente. Bueno, después llega Pérez Jiménez, que yo creo que Pérez Jiménez, a pesar de que es diferente, porque Pérez Jiménez no es de las élites de Gómez, ¿no? Pérez Jiménez le hace un golpe a Minangarita, al posgomecismo. ¿Okay? Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt en el 45 hacen ese golpe. Él no es de esas élites, pero es una influencia importante para algunas personas que se consideran de derecha en Venezuela, más que todo por reacción después al punto fijismo, ¿no? Sí. Pérez Jiménez a nivel económico realmente no tiene grandes diferencias con lo que vino antes ni tampoco con lo que vino después. ¿Okay? También es una política muy desarrollista y el Estado, profundo rol del Estado en la economía, eso no ha habido diferencias. Lo que pasa es que con el chavismo fue mucho peor. Solamente que a nivel político, Pérez Jiménez sí mantiene esa tradición gomecista y posgomecista de
la democracia no sé qué tanto, ¿no? Del cesarismo democrático. Ujú. Y Pérez Jiménez funciona realmente como una especie de, para algunas personas, de tótem, de bueno, eso es lo que teníamos, ¿no? Y eso era lo que habíamos que hacer, pero después llegaron los izquierdosos, adecos y copellanos, etcétera, y destruyeron todo con la democracia, qué sé yo, que es esa rama de no confiamos en el sistema democrático como método para dirimir conflictos o para simplemente gobernar. Pérez Jiménez Sí. tiene una influencia muy importante en eso. Que a mí siempre me ha parecido es un punto muy interesante porque las personas que se consideran de derecha, perejimenista, a mí siempre me ha parecido que tienen un desprecio muy profundo por el venezolano, que es muy irónico porque se supone que es un nacionalismo pro-venezolano, una forma de enaltecer la nación venezolana. Y siempre el argumento, o la mayoría de veces el argumento contra la democracia es del tipo, es que Venezuela no estaba No preparada, está preparado. ¿cómo vas a tener una democracia si el pueblo Somos es ignorante? vagos, somos todos ignorantes, no sabemos lo que estamos haciendo. Todos son, exacto, Todos le son gusta el bochinche. bichos, le gusta el bochinche. Es como que, bueno, ¿Qué tan nacionalista eres, amigo? Ese es tu diagnóstico sobre la nación. Pues bien, es un diagnóstico denigrante. No digo que sea verdadero ni falso, pero es un diagnóstico denigrante. En teoría, no sé, si incluso en ese momento, 58, repito, 1958, finalizando el periodo de Pérez Jiménez, la sociedad venezolana estaba en ese punto. Yo lo que me pregunto, bueno, ¿qué tanto esta tesis del nuevo ideal nacional, de que la transformación del medio y Ziegler lo que enaltecía o mejoraba la sociedad en general, hasta qué punto realmente fue efectiva? Pero yo sí destaco que de ese periodo perejimenista lo que más pues está en la nostalgia del venezolano, del que no lo vivió sobre todo, Claro. es el tema de infraestructura pública, de cómo los recursos del Estado podían utilizarse de manera eficiente para construir infraestructura. Hemos hablado de esto en Politics cada 23 de enero, Cada 23 de enero desmontando se el habla. mito de la infraestructura y demostrando cómo en democracia se construye de una manera mucho más eficiente, utilizando los recursos de una manera mucho más eficiente, se construyó mucho más en periodos de tiempo similares. Pero el perejimenismo rescata o intenta mantener una nostalgia de un país que nunca existió, que no existe y que probablemente no exista nunca. No, y bueno, que eso también hasta cierto punto podría decirse como... No es único, ¿no? Al perejimenismo, pues porque ahorita tú podrás ver a bastantes adecos diciendo que no, que Acción Democrática y la Venezuela de Acción Democrática era lo mejor y recuperar ese país que no existió. Es el mismo diagnóstico. Digamos, es como que a nivel de nostalgia, siempre hay un factor de nostalgia en todas las ideologías políticas, me parece. Imagínate que haya un factor de nostalgia en 20 años hacia Con el chavismo, va a haberlo, lastimosamente. Pero Sí. es que ya hay un factor de nostalgia con Chávez. Es verdad. O sea, ya lo hay, ¿no? Entonces no me parece que es una cuestión única del perejimenismo, me parece que es algo que va a pasar en todas las corrientes políticas. Pasa que el perejimenismo tiene esa fuerza, digamos, no a nivel político como tal, pero a nivel de ideario colectivo y ahorita en redes, como una respuesta a, ¿ok? Porque evidentemente el punto fijismo de la democracia tuvo fallos y la gente dice, evidentemente, la respuesta a esos fallos o es el chavismo o lo que vino antes. Sí. Y no se vende el chavismo. Entonces vamos a ver a lo que vino antes, justo antes, que fue Pérez Jiménez. Sí. Aunque habrá gente que dirá que no, que más mina en garita, eso es más respetable, si me preguntas a mí. Ahora venimos con Acción Democrática y COPEI. Aquí me parece interesante porque COPEI es un partido muy curioso. Sí. Voy a sacar mi hot take. Rafael Caldera, personaje muy curioso, una evolución ideológica Curiosa, muy curiosa. muy curiosa. Le decían falangista. Sí, sí. Le decían falangista. Hay unos, ¿tú has visto eso? En una foto, Acción Democrática que tenían como unos eslogan y decía, Muera Caldera, jefe del falange criminal. Asombroso. En el 47, por ahí. Bueno, COPEI me parece un partido curioso, porque Acción Democrática es el prototipo del Partido Socialdemócrata, ¿no? Correcto. Siendo el modelo de los apristas, o sea, en Perú es muy similar, es un partido socialdemócrata, intervención del Estado en la economía, pero no es comunista, ¿ok? No es comunista y mantiene la democracia como un sistema muy importante a nivel político. ¿Por qué no es comunista? ¿Por qué Acción Democrática no es comunista? Sí, porque hay gente que te escucha y ya te está insultando. Bueno. Porque hace falta explicarlo. Bueno, Acción Democrática no es comunista porque, bueno, primero, no pide, o por lo menos cuando gobernó, eso fue muy claro, no está pidiendo la imagínese tú. La expropiación de todos los medios de producción, el control del Estado de todos los medios de producción. ¿Puedes repetir esa línea para editarlo y cortarlo simplemente? Dale. Acción Democrática no Ya, está. ya. Acción Democrática no pide la expropiación de todos los medios de producción que estén en manos del Estado.
O sea, no lo hacen. Durante su gobierno claramente no lo hicieron. Sí asume que el Estado tiene un factor importantísimo en la economía, más del que debería, y evidentemente después Carlos Andrés trata de revertir eso, pero no asume eso como... No asume la tradicional manera de los partidos comunistas, marxistas-leninistas, de llegar a la dictadura del proletariado, ¿verdad? De asumir el control del Estado en el cual no va a haber ningún tipo de proceso deliberativo para destruir el sistema de clases, asumir todos los medios de producción, digamos, el método tradicional de los partidos comunistas. Ese es un punto número uno. Que, por ejemplo, ahí pudieras hacer un paralelismo quizá con Allende en Chile, como para también dar a entender de qué tipo de personaje así sí puede llegar al poder. Sí. Mucha gente escucha algo como lo que tú estás escribiendo y dice, bueno, o sea, alguien así simplemente jamás va a llegar al poder y cuando llegue al poder se va a moderar. Yo creo que hay casos en los que no se moderan. Bueno, no, claro, y evidentemente el caso emblemático fue Castro. Castro cuando llega en el 59, 58, él no decía que era comunista. De hecho, ¿no? hay una entrevista muy curiosa en la BBC donde precisamente le preguntan eso a Castro y dice, no, yo no soy marxista, leninista, esto es una guerrilla por la paz, la democracia, la justicia. Y después llegó y mató a todo el mundo. Claro. Acción Democrática no hace eso, es más Acción Democrática y con Copey, Acción Democrática y Copey más que todo, URD después se salió. Se enfrentaron en contra de la guerrilla. Porque realmente, por lo menos para Rómulo Betancourt, su principal foco durante esos primeros años de gobierno era lograr establecer un sistema democrático de gobierno. Cuando tú lees a Rómulo, dice muchas veces democracia, democracia, o sea, eso es un punto importante. También hay un factor nacionalista. A Acción Democrática no le gustaba seguir órdenes del Comintern, de los, digamos, de la Internacional Comunista, que básicamente era Moscú los que ordenaban y ya. Eso no calaba dentro de Rómulo y otros partidos, y otros partidos. Pero Copey me parece interesante, porque Copey técnicamente es un partido de derecha. Técnicamente. Claro, porque es un partido conservador, es un partido que sigue la línea tradicional de la Iglesia, ¿okay? Un partido social cristiano. Claro. Rafael Caldera, como habíamos dicho, era alguien que lo acusaban de falangista. No termino, o sea, bueno, me dirás tú, no sé si Rafael Caldera es franco, ¿no? Pero sigue esa línea, digamos, esa tradición histórica, que ahora tú no dirías ahorita, ay, partido de derecha, Copey. Nadie va a decir eso. Derecha dura, no. Pero, a ver, la tradición que sigue es una tradición que tú podrías decir que es un partido de derecha. Sí. Es un partido conservador. Yo creo que lo que opaca un poco eso es el hecho de que la era del pontifijismo tuvo grandes acuerdos de Estado y quizás el atribuirle esos acuerdos de Estado que pues, creo que la historia queda o remarca muy claramente que esos acuerdos de Estado eran para construir un estado de bienestar, era para construir una economía social de mercado en el que el Estado tenía una participación amplia y demás. Eso fue política de todos los partidos y realmente no atribuible como a una posición en particular. Por eso quizá pasa un poco desapercibido las diferencias ideológicas o doctrinarias de Copey con Acción Democrática. A mí me parece que aquí el tema es que al final el resultado entre los dos partidos era lo mismo. O sea, realmente a nivel de política pública no habían grandes diferencias entre Copey y Acción Democrática. Por eso digo, porque había un consenso. Un consenso. A pesar de que es como que llegan al mismo resultado de maneras distintas. Sí. Pero sí llegan al mismo resultado. Pero sí me parece importante acotar ahí de que Copey sí sigue una tradición que tú podrías decir que es conservadora y por ende de derecha. Solamente que realmente, como dijiste, al no oponerse nunca, a no ser una oposición frontal, es difícil decir que Copey es un partido de derecha. Por supuesto. Aunque sí me parece que sigue esa tradición. Sí. Quizá hurgando dentro de lo más profundo de Copey, el que haya ido, qué sé yo, a algún taller de doctrina social de la iglesia, sí, sabrá que esos son los temas que se hablan. Pero es que van ahí, ¿no? O sea, Acción Democrática va por la socialdemocracia, que viene del marxismo, o sea, es la tradición del marxismo, pero sin llegar al marxismo-leninismo soviético, ni nada por el estilo. Y Copey es la doctrina social de la iglesia. O sea, sí, las recetas terminan siendo muy parecidas, pero sí es diferente la manera en la cual llegaron a ese punto. Y esa diferencia me parece que es importante. Pero bueno, después cae el puntifijismo, cae la democracia, ¿okay? En 1998, y llega el chavismo. Y entonces, desde que llega el chavismo, realmente todo no hay realmente un gran debate ideológico en Venezuela. Todo es, ¿estás a favor o estás en contra de Chávez al principio? Claro. Y después, cuando ya la gran mayoría de los venezolanos estamos en contra del chavismo, ¿cómo quiere salir esta gente? Sí, o mejor dicho, es un debate entre, ¿prefieres... voy a decirlo muy, muy crudo. ¿Prefieres la dictadura o prefieres la democracia? ¿Y por qué lo digo muy en crudo? Porque todavía hay personas que hoy en día
dice que la dictadura no es el chavismo, porque la dictadura es la dictadura romana, que el dictador es benevolente, que tiene que ser como Pérez Jiménez. Sí, me da risa, porque esa gente el 28 de julio los quería ver si estaban felices o contentos. O felices o bravos, ¿no? Porque Por como supuesto. que... No, pero ellos dicen, Chávez no era verdadera dictadura. No, sí, bueno, imagínate. Entonces, el punto con esto sí, también se convirtió más en una lucha por desplazar a un grupo, a una élite que ha secuestrado el Estado venezolano y a partir de ahí cometió tantos actos de violencia contra el pueblo venezolano. Y lo ideológico parece que tiene muy poca influencia en cómo tú combates a un régimen totalitario. Es porque es que no tiene tanta influencia. O sea, realmente a mí no me importa mucho ahorita en efectos prácticos si tú eres de centro derecha, centro izquierda. Lo importante es que hay que salir hay que salir de la dictadura y construyamos una democracia. Después podemos hablar. En ese barco hay ideologías, mira, desde el Partido Comunista de Venezuela hasta 20 Venezuela, a todo el mundo. Está todo el mundo trabajando por recuperar la democracia en el país. Correcto. Y ahí es donde vamos, pero dentro de los partidos políticos que existen, 20, Voluntad Popular, Primero Justicia, que es COPEI. Yo siempre he hecho esa línea de continuidad entre que Acción Democrática un poco es continuado por Voluntad Popular, sí, y COPEI un poco es continuado por Primero Justicia. Un poco. Es un poco, sí, es un poco. Es una línea de continuidad que me parece también viene dada a que los primeros años del chavismo y bueno, los últimos años de la era democrática, el bipartidismo no tenía una imagen nada popular. No. Y en esa intención de reinventarse, creo que también un poco ya la realidad social de Venezuela, entrado el siglo XXI, muy diferente. La realidad social de Venezuela a mediados del siglo XX empujaba la necesidad de la creación de nuevos espacios, con nuevas ideas, con nuevas dimensiones, nuevos personajes incluso. Sí. Sí, está esa... Bueno, es que claro, porque Voluntad Popular... Bueno, es Leopoldo, y Leopoldo estuvo en los dos, ¿no? Él estuvo primero en Primera Justicia, sí, y después fue un Nuevo Tiempo. No recuerdo esa parte. Él estuvo un tiempito en Nuevo Tiempo, fue muy raro. Es la parte de Primera Justicia, pero está ahí. Pero bueno, sí, Voluntad Popular... Aunque Voluntad Popular es extraño, en varias maneras sí sigue algunas cosas similares. Sí. Y Capriles fue de COPEI. Fue de COPEI, él fue diputado por el Zulia. Imagínate Tú. ¿Cómo llega qué Leo? práctica rara tenemos en Venezuela de lanzar gente diputado por donde caiga, por donde pueda ganar. Los paracaidistas. Bueno, pero eso es común. Sí, pero es una cosa rara. Sí, bastante raro. Yo creo que siempre el tachirense ha sido como que un punto de orgullo de... Pasa que lo metían por lista. Entonces, claro, pero por ejemplo, Juan Requesén fue diputado por Táchira. Sí, Juan Requesén hizo su vida política en Caracas. Y lo mandaron, porque ¿cómo vas a perder si vas por el Táchira en el 2015? Nada, imposible. Si te meten por lista, también, claro, al final tú no puedes elegir quién te mete en la lista, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero bueno, 20 sí me parece que es una separación, digamos, esa tradición. Es un partido liberal, aunque por mucho tiempo se dijeron centro liberal. Pero ya, ¿en qué sentido es una separación? Porque no sigue la tradición de... No viene de Acción Democrática. Claro. No viene de COPEI. Ajá. O si viene, después se separa mucho, digamos, en la manera de ver, en la manera que se organiza la sociedad, porque 20 no habla no saca de las cuestiones de la doctrina social de la iglesia, no, sale del liberalismo puro, liberalismo clásico. Pero eso a mí me parece el punto de honor en 20, de que, si ya ponemos el contexto de en dictadura, en la época del chavismo, los partidos no son muy ideológicos. 20 es un partido hiperideológico, y de hecho es chiquito. Un partido de cuadros. La gente que está ahí de verdad cree en las ideas del partido. Sí. O sea, a ver, retrotrayendo las cuestiones un poco más hacia atrás en el pasado, la gente que está en 20 no está para ser concejal o diputado. Muy difícil llegar a esa posición desde 20, sino realmente una identificación muy importante con las ideas. Cosa que podías relajar en otros partidos. No digo que no existía, pero puedes relajar en mucho los otros partidos. En algunos partidos más que otros. Algunos partidos sí, por ejemplo, yo sí creo que Acción Democrática en un tiempo son partidos socialdemócratas al final del día. Claro. Un poquito menos disciplinados. Pero no viven de esa disciplina ideológica. O sea, tú no puedes ser socialdemócrata y estar en 20. No, exacto. Pero yo creo que tú pudieras ser un liberal en un nuevo tiempo. Sí. Te lo juro. Porque recuerdo en uno de los últimos o el último congreso ideológico que tuvo un nuevo tiempo, no sé por qué sé este dato, pero en uno de los últimos que tuvo un nuevo tiempo hubo ponentes liberales hablando sobre libre mercado. Okay. En el congreso ideológico de un nuevo tiempo. Bueno, y si vamos a ir mucho para atrás, el CAP 2 fue un gobierno de tintes liberales.
Sí. No fue liberal, pero fue un gobierno de tintes liberales Sí. que lo terminan sacando por eso, ¿no? En el Partido Socialdemócrata por excelencia de Venezuela. Entonces en eso sí estoy de acuerdo. Yo antes de seguir te quisiera preguntar por algo que creo que pasamos por delante. Hay ciertas expresiones que a mí me parece los prejimenistas quieren apropiarse durante la era democrática, como por ejemplo Renio Tolina. ¿Dónde entra Renio Tolina en todo este tema? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo no sé dónde entra Renio Tolina Haciendo en un este tema. recuento rápido para quien no sepa quién es Renio Tolina, presentador de televisión épico, quizá el rostro de la televisión venezolana durante la era democrática. Creo que él fue el que presentó cuando se volvió en color, a color. No tengo ese dato. Si mal no recuerdo. Pero un rostro representativo de la cultura venezolana, un tipo amado por las masas, pero también muy crítico de la era democrática, Sí. sin necesariamente ser apologista de la dictadura, que creo que eso es algo que jamás vamos a conseguir dentro de todo lo que dijo Renio Tolina. No. Pero profundamente nacionalista. Muy Tipo que nacionalista. amaba Venezuela. Por ejemplo, el documental Churummerú, espectacular. Una cosa que de verdad uno lo ve y dice, coño, qué orgullo ser venezolano. Pero Reni tuvo un intento de candidatura presidencial que se interrumpe por su muerte. Trágico accidente. Trágico accidente. Y que mucha gente del nacionalismo se lo atribuye a la democracia, que lo mandaron a matar. Sí, bueno, imagínate tú. ¿Dónde entra todo esto? Bueno, primero claramente no lo mandaron a matar. Él iba de tercero en las encuestas. Pero... no sé. Renio Tolina es una figura muy difícil de encasquetar ideológicamente, lo cual me parece que lo hace muy atractivo. Y algo que yo respeto en ese sentido. Porque me parece que, es más, todo el punto central de Renio Tolina es eso. Es como que el nacionalismo, ¿no? El patriotismo de lo que él decía. Venezuela nació diciendo por acá. Gran frase. No, épico. Gran frase. Muy cierta, además. Que se nos olvida un poco, pero es muy cierta. La independencia latinoamericana tiene dos ejes, por lo menos sudamericana, Venezuela y Argentina. Y nosotros, Colombia, llegamos hasta Bolivia. Okay. Bueno, y Bolivia el nombre viene de... Ok. Ahí la dejo. Ahí la dejamos. Pero me parece que Reni sí iría un poco más en la derecha, creo yo. Por ese apego al nacionalismo, por ese apego tal vez a la tradición venezolana de la historia venezolana. Eso no es necesariamente únicamente de derecha, porque Acción Democrática también era así. O sea, Rómulo Betancourt, tú lo ves leyendo y es una persona muy, muy venezolanista. Claro, no, Acción Democrática a mí me parece imposible negar que es profundamente un partido nacionalista. Sí, claro, es de la izquierda nacionalista, claro, sin lugar a dudas, por supuesto, antiimperialista y todo lo demás. Entonces, no sé, ¿dónde entra Renio Tolina en todo este tema? Es una pregunta muy difícil de responder. Pero igual tampoco hay mucho desarrollo en este cuento. No, porque es que tampoco el partido político de él era el... Minunidad. Y ese partido después de su muerte no... Y un intento de partido perejimenista que no sé si tienes ese dato. Cruzada Cívica Nacionalista. Cruzada Cívica Nacionalista, que tuvo... fue el que impulsó la candidatura a senador de Pérez Jiménez. Que ganaron y después tuvo que... La democracia es una enmienda... La enmienda de Pérez Jiménez. La enmienda de Pérez Jiménez, muy bien. Para sacarlo, porque había ganado. Sí. ¿Sabes por dónde? Bueno, en fin. Táchira. ¿Por el Táchira? Sí. Bueno, claro, es el Táchira. ¿Qué más? Imagínate tú. Pero bueno, la pregunta, Daniel Chan. ¿Hay derecha en Venezuela? Para mí sí hay derecha en Venezuela. Si hay más allá de que si hay derecho ahorita o no, porque tú puedes decir 20. Y me parece que 20 cuadra con todas las de que es de derecha. Es de derecha liberal. Hay derecha conservadora, hay derecha no liberal. O sea, y no está mal, ¿no? O sea, yo soy más conservador que liberal, así que no hay problema. Pero el 20 es un partido de derecha liberal que claramente establecido, de nivel ideológico. Pero sí hay una historia en la derecha en Venezuela. O sea, no es como que hay un argumento que se dice, no, en Venezuela no existe la derecha, nunca ha existido, es pura izquierda y ya. Que usualmente te lo dice gente que se identifica como de derecha hoy en día. Exacto, pero no es así. Si hay una tradición de derecha, tal vez no es una tradición que esté tan intelectualmente formada como la de la izquierda. Me parece que la izquierda, la izquierda de Venezuela tienes Acción Democrática, que es un partido de centro-izquierda, tienes la izquierda radical guerrillera, que no hablamos lo suficiente de eso, que Rómulo Betancourt destruye a la guerrilla comunista en el 59 al 64, los periodistas se les olvida eso. Y Caldera los pacifica, los mete a la política y nunca ganaron nada. Bueno, eventualmente ganaron. Eventualmente. Por otras vías. Por otras vías, pero bueno. Si existe una tradición de derecha, es una tradición de derecha que para mí no está lo suficientemente desarrollada. Y hay otra pregunta también. ¿Qué modelos dentro de Latinoamérica se asemejan a eso? O podemos usar como ejemplo, porque ahorita tenemos con el tiempo de la derecha de Trump, la derecha de Milei, que es una derecha muy liberal o libertaria,
o se inspira en eso, la derecha uribista, que ahorita es diferente, pero marcó victoria en Colombia. ¿Qué opinas tú? A mí me llama mucho la atención la derecha en Chile, porque creo que estamos empezando a ver la bifurcación de la derecha. O sea, de derecha son tipos como Piñera, pero una derecha moderada, quizá muy al estilo Macri en Argentina también. Pero ahora estamos viendo la bifurcación, sí, hacia lo que ellos llaman la nueva derecha, que es un fenómeno muy complejo. A mí no me parece que es una sola cosa, pero por lo menos en Chile es apología a la dictadura. A Pinochet, claro. Pura y dura. No es que digan, no, Pinochet fue lo máximo, nosotros vamos a hacer como Pinochet. Pero es un tema de remarcar tanto lo que hizo Pinochet, no solo por su política, sino por su figura, y casi que justificar su necesidad, la necesidad de una dictadura militar buena, con política económica liberal para ordenar el desorden que hay. Ese tipo de derecha a mí me parece muy poco probable que surja en Venezuela. Porque no digo que no exista, existe. Los puedes ver en Twitter todos los días, todo el rato, comentando cosas en los videos de Politics. Pero sabe mucho de historia. Ese es otro punto, y yo eso lo respeto mucho. Y de hecho, eso estuvo hace poco en redes, con el tema del documental de la nueva enciclopedia. Sí, correcto. Que lo comentamos también por aquí, en alguna parte de Politics. Pero sí es una gente, mira, tienen recursos históricos increíbles. Invaluables. Bibliotecas. Muy importantes. No, invaluables. Unos libros que son difíciles de conseguir, incluso estando en Venezuela. Y ellos se han tomado el trabajo de digitalizarlos un montón, y comentan y escriben y tienen sus blogs y discuten. O sea, cuando pasó toda esta polémica, presentan un documental sobre Pérez Jiménez. Yo no lo he visto, no voy a comentar sobre el documental, pero mucha gente, pues eso le llamó, ni siquiera diría que le llamó la atención, sino que, no sé, estaban espantados sobre lo que estaba ocurriendo. Eso me parece absurdo. O sea, no puedes estar espantado porque hay un grupo de personas que hacen un trabajo histórico y claramente tienen una, digamos... tiene una visión sesgada de la historia, sí, sesgada. pero la gente que lo critica también. También, ese es el punto. Yo también, todos tenemos una visión sesgada de la historia. Claro. Yo tengo una visión sesgada de la historia a favor de Rómulo Betancourt, a favor de la democracia. No me vas a ver a mí diciendo otras cosas. A ver, podemos tener un debate histórico al respecto, pero eso no te quita valor por la labor histórica que hiciste. Hay historiadores de derecha, hay historiadores de izquierda, historiadores marxistas, historiadores conservadores, historiadores de todo tipo. Claro. Porque tú no puedes sacar al sujeto de la labor histórica. Es absurdo, no somos robots. Entonces eso no es una crítica, o sea, porque es que es sesgado a favor de Pérez Jiménez, entonces por ende no puede hacer historia. Eso no tiene sentido. No. Porque te aplicará la misma voz, tú estás a favor de Acción Democrática y de Rómulo, entonces por ende no puedes hablar. Es absurdo. No es un argumento. No es un argumento válido. Ahora, me parece que es importante que cada lado acepte, o sea, por lo que yo estoy diciendo acá, yo voy a aceptar, si hay algún labor histórico, yo estoy aceptando que tengo un sesgo a favor de la democracia. Claro. Espero que entonces las otras personas acepten que hay un sesgo a favor del militarismo, ¿no? O de Pérez Jiménez, o de lo que vino antes, del 58 y 45. Sí, porque venderse como los objetivos, los que de verdad... No. Aquí nadie se está te defiendo claramente el derecho y la buena labor histórica que haces, pero también tampoco nos caigas aquí con el vaporú por los ojos, porque aquí nadie es pendejo. Claro. Okay, aquí no hay nadie pendejo. A mí me parece que para Venezuela, tal vez el modelo más interesante es el de Uribe. ¿Por qué? Me parece que el modelo, porque realmente si tú te pones a ver, a nivel económico, Uribe es un presidente que no es totalmente liberal realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, Uribe también sigue unas políticas de ayudas sociales, él no está pidiendo eliminar el Estado ni nada por el estilo, como va más para allá para mi ley. Uh-huh. Y él enfrenta un problema que Venezuela va a enfrentar cuando salgamos del chavismo, Dios quiera. Que es en el caso de Colombia, un Estado fallido. En el caso de Venezuela, es la disminución total de la capacidad del Estado. La derecha venezolana, la democracia venezolana va a enfrentar un problema no igual, pero similar. Un Estado con muy pocas capacidades, con grupos irregulares, foráneos en este caso. En el caso de Colombia es diferente porque eran domésticos, pero aquí van a ser foráneos. Controlando grandes partes del territorio nacional. Me parece que la situación va a ser muy similar. Y la manera de Uribe de vender la idea del país de orden, libertad, democracia y todo más, pero orden, seguridad, que tú puedas salir a la calle con tranquilidad, etcétera, es un buen modelo, o es un modelo que atrae. Sin tampoco ser necesariamente caer tanto en la retórica de que esto es lo que se ve ahorita con Milei, con Trump, etcétera, que es de mucho
histrionismo, ¿no? Sí. Uribe no era realmente alguien muy histriónico. Yo creo que en Venezuela se podría aplicar ese modelo, no sé si con histrionismo o sin histrionismo, eso lo dejamos al debate, ¿no? Pero me parece que ese sería un modelo que en Venezuela puede aplicar, puede tener mucha fuerza. Sí, el tema de la seguridad nacional, a mí me parece que incluso debería convertirse en un compromiso de Estado, más allá de los gobiernos, en una época democrática que esperemos sea muy pronto. Pero al mismo tiempo, yo creo que también Venezuela se enfrenta a otro gran problema, y es que Venezuela es un país con una infraestructura muy, muy, muy desarrollada. O sea, incluso comparándolo con Colombia, quizás a excepción de los últimos años, porque Colombia, bueno, nos ha sacado una morena ventaja, pero hasta hace muy poco tiempo Colombia no era un país con una infraestructura al nivel de Venezuela, con unas carreteras que llegaran a tantos sitios, con unos puertos, coño, que tuvieran tanta relevancia comercial y demás. Yo creo que también va a ser mucho, o va a hacer falta hacer énfasis en ese desarrollo industrial, en esa apertura a los mercados. Y allí cosas en las que a mí me parece que Uribe fue un poco más proteccionista por apelar a ese compromiso con, no sé, con la nación o lo que sea. No sé si en Venezuela haya posibilidad alguna de tener compromisos de ese tipo. Creo que también vamos a ver como un advenimiento de una derecha bastante abierta al comercio internacional, sobre todo recordando que hoy la élite empresarial venezolana está de la mano del chavismo. Entonces no va a haber como que vamos a proteger al empresario nacional que todo este tiempo ha estado viendo cómo se acomoda, a excepción de casos en los que de verdad es por supervivencia, a otros casos en los que ha sido de sonrisa abierta, cooperación con el chavismo. Lo que pasa es que los obligaron a ser enchufados. Por supuesto, o sea, ellos son lo hacen felices. Ellos son las primeras víctimas del chavismo. Son ellos, marico. Sí, por eso digo, si no va a haber una clase empresarial a la cual defender. No. Y eso va a dar mucha oportunidad al comercio internacional, que bueno, golpea últimamente, pero creo que va a tener mucha oportunidad quien sepa explotar esa carta. Que, ojo, no es lo mismo que si hubiese caído el chavismo hace 20, 18 años. ¿Okay? No. Ahí hubiese sido diferente porque ahí las personas que expropian, o sea, el tema de las expropiaciones y todo lo demás, hubiesen tenido absolutamente toda la solidaridad. Lastimosamente, esas personas que se les expropiaron sus empresas, muchos habrán ido del país. No es la élite empresarial que está ahorita, es la que tú dices. La élite empresarial que está ahorita ha buscado la manera de acomodarse con el gobierno de una manera u otra. Pero bueno, no sé. Aquí también le dejamos la pregunta al resto de las personas. ¿Ustedes se consideran de izquierda, de centro? Si me dicen que es de centro. ¿Qué pasa con el centro? Es que está muy bien, pero es que el centro al final tú tiras para un lado. Yo leí a alguien en Twitter que decía, para un lado. Han habido dictaduras de derecha y de izquierda, pero ninguna de centro. Siempre tiras para un lado. Está bien ser de centro. Me parece que el centro eso es como es una cuestión de actitud, tal vez, de disposición, de moderar. Okay. Pero tú puedes ser moderado y de derecha. O sea, no hay problema. Porque tú tienes una disposición como persona de moderarse, de calmar, de un temperamento más calmado, pero terminas de un lado o del otro. A mí lo que no me gusta del centro es que me parece una lógica. No digo que todo el mundo que es de centro piense así, pero mucha gente piensa que es que vamos a tomar lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda y todo lo malo lo vamos a apartar y esta es el señor perfecto. Tipo, es muy ingenuo, rayan lo estúpido, si te soy sincero. O sea, la política no funciona así, hay cosas buenas y cosas malas. Por ser de derecha no todo es bueno ni todo es malo, lo mismo con ser de izquierda. Entonces, si la idea es la posición moderada, equilibrada, es la perfecta. Bueno, no, y no siempre. Amigo, así no funciona. Y ojo, no siempre, porque la posición, en algunos temas la posición moderada es como que, bueno, solamente vas a hacer la mitad esclavo y como que, bueno, amigo. O es o no es. O es o no es. Hay cosas que sí tienes que tomar las decisiones, me parece que incluso las personas que son muy de centro terminan de un lado al otro. Y no está mal, o sea, tampoco está mal. Está muy bien que tú tengas una visión específica. Pero bueno, la pregunta, ¿eres de derecha? ¿Eres de izquierda? ¿Eres de centro derecha? ¿Eres de centro izquierda? Si eres de derecha, ¿eres liberal? ¿O eres conservador? ¿O piensas que la derecha no es conservadora? ¿O no es liberal? Tiene que ser uno completamente. Tiene que ser uno completamente, exacto. Si piensas que los conservadores son de izquierda. Verga, está complicado, hermano. Eso está difícil. Que lo responda la audiencia. Yo le voy a decir algo. Yo soy venezolanista, compañero. Esa es la ideología. Esa es la ideología de todo el mundo. Ni centro ni derecha. Esa es la ideología. La del norte del sur. Esa es la ideología de los que no están en Miraflores. Ellos son anti-venezolanistas. Por supuesto. Eso está el clip cortado y lo publicamos. Firmado. Y listo. Bueno,
Muchas gracias a todos por ver. Capítulo 11, capítulo histórico. ¿Por qué? Porque hablamos de historia. Bueno, pero un capítulo histórico porque hablamos de historia. Ya, suficiente, vámonos. Gracias por escucharnos a todos y sigan a Politics. Vamos a analizar más temas de política internacional y venezolana y por ahí estaremos con ustedes.